Conversaciones Vitales con Jorge Palpatián. Un encuentro para inspirarte a cuidar tu cuerpo y tu mente, con consejos simples, información clara y herramientas para una mejor calidad de vida. Conversaciones Vitales. Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo espacio de Conversaciones Vitales, un programa semanal que desarrollamos en Radio El Libertador, y usted puede comunicarse con nosotros a través de nuestras vías telefónicas, nuestro WhatsApp 091-991210. Si usted llama del exterior, le agrega la característica más 598. Puede también abrir nuestros canales de YouTube, donde semanalmente tenemos allí nuestros programas con diferentes tópicos y temas relacionados con la salud, la vida diaria y cómo repercute para nuestro bienestar. Hoy tenemos una grata visita y es la continuación de un programa anterior que estuvimos analizando acerca de la crisis cultural y espiritual que vive nuestra sociedad. Estamos ante una crisis financiera para muchos, una crisis económica para otros, una crisis geopolítica en este mundo donde las noticias nos bombardean diariamente, pero a veces también no recordamos que estamos viviendo un tiempo de crisis cultural y espiritual. Por eso invitamos a Álvaro Fernández para que pueda estar con nosotros. Gracias Álvaro por estar aquí presente nuevamente en nuestro programa, y vamos a estar analizando esta segunda parte acerca de cómo podemos llevar a tierra todo este reconto histórico, filosófico que nos has versado la semana anterior. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar acá nuevamente, tratando de llevar un poco de luz a la audiencia, a tu audiencia. Sí, queremos presentarte porque quizás muchos no te conocen y quizás sea el primer programa que están sintonizando o están viendo en nuestro canal. Álvaro Fernández fue asesor del vicepresidente de INAU en el gobierno anterior, integró la Comisión de Bioética del Círculo Católico de Montevideo y la Comisión Arquidiocesana de Bioética, es miembro de la Comisión de Cultura de la Conferencia Episcopal del Uruguay y también es columnista del semanario La Mañana de Montevideo y también del portal español Religión en Libertad. En estos últimos tiempos ha fundado un canal en YouTube llamado Batalla Cultural, Guerra Espiritual, y por esta razón especialmente queremos invitarte, Álvaro, para que podamos continuar con esta segunda parte de la crisis cultural y espiritual a la que hemos comenzado la semana anterior. Y para hacer un resumen quizás muy breve de lo que tú has hablado en el programa anterior, resumiste muy bien, brevemente, la historia de las ideas. Conocerla ayuda a entender por qué hoy pasan las cosas que están pasando, y concluiste que el hombre pasó de tener muchas dudas en la antigüedad clásica a tener algunas certezas en la Edad Media, buena parte de la Edad Moderna, para perder en el último siglo casi todas las certezas y caer en el brutal relativismo que domina la cultura en esta etapa de la historia que hemos llamado posmodernidad. Decías además que, en tu opinión, esta falta de certezas está en la base de la pérdida del sentido de la vida, y que de alguna manera esto es consecuencia del olvido y el rechazo de Dios, y de la aparición de las nuevas ideologías que vienen a sustituir el absoluto verdadero con absolutizaciones de aspectos parciales de la realidad. La pregunta es, ¿cómo seguimos ahora? ¿Cómo te parece que podemos superar esta situación en este tiempo de posmodernidad? Yo creo que la clave está en la formación integral de las nuevas generaciones. Decíamos antes que el cambio de paradigma educativo que se produjo a partir de la Ilustración es en buena parte responsable de la situación actual. Dijimos que en la Edad Media se educaba a los jóvenes en artes liberales, que empezaban con el trivium, que eran la gramática, la lógica y la retórica, y seguían con el quadrivium, que eran aritmética, geometría, música y astronomía.
y que el objetivo de esa educación era formar alumnos para que pudieran pensar y aprender por sí mismos. Para eso se les daba una visión integral de la realidad en la que todos los conocimientos estaban interconectados. Después, en el siglo XVIII, llegó la Ilustración, dividió la realidad en materias para su estudio, los saberes se fueron desconectando unos de otros y quedaron encerrados en compartimentos estancos. Es la famosa especialización de la que se ha hablado mucho. Y bueno, hoy lo usual es llenar la cabeza de los estudiantes con conocimientos útiles, desconectados unos de otros, y en general lo que ocurre es que no aprenden a pensar metódica y racionalmente. Esto, sumado a la pérdida de confianza en la capacidad de la razón para conocer la verdad, ha llevado al relativismo que estamos viviendo y sufriendo hoy, a la falta de certezas, a la falta de sentido de la vida, a la pérdida de sentido de la vida. ¿Por qué? Bueno, porque si nada es verdad, todo da lo mismo. Si todo da lo mismo, ¿cuál puede ser el sentido de la vida? Si la vida no tiene sentido, ¿cómo esperar que bajen los índices de suicidio y sobre todo de suicidio adolescente? Somos uno de los países que tiene más suicidio adolescente en toda América, o el país que tiene récord de suicidio adolescente en toda América. Por esto creo que recuperar el realismo y la capacidad de la razón para conocer la verdad no es solamente una cuestión filosófica, teórica, académica. Creo que es cuestión de vida o muerte. Sí. Eso nos recuerda la miniserie Adolescencia, estrenada a principios del 2025, y cuenta que unos padres equilibrados, sin vicios, afectuosos, presentes, educaron a su hijo de la mejor manera que pudieron. El chico terminó matando a cuchilladas a una compañera de clase. Y la pregunta que te hacemos, Álvaro, es ¿por qué crees que los hijos toman hoy rumbos tan opuestos a los que les mostraron sus padres? Bueno, hubo un autor que dijo lo siguiente, paso a leer textual, dijo: la juventud de hoy ama el lujo, es maleducada, desprecia la autoridad, no respeta a sus mayores, chismea mientras debería trabajar, contradicen a sus padres, fanfarronean en la sociedad, devoran en la mesa los postres, cruzan las piernas y tiranizan a sus maestros. Este autor se llamaba Sócrates y escribió esto hace 2400 años. Y esto prueba dos cosas. Una, como decíamos en el programa anterior, que la naturaleza humana no cambia. La naturaleza humana es exactamente la misma siempre, en todo momento, en todo lugar, en toda cultura. Y en segundo lugar, muestra también que los adolescentes nunca fueron fáciles de educar. Pero lo que sí es cierto es que aquellos problemas de los que habla Sócrates parecen simples si se comparan los que enfrentan hoy los adolescentes y sus padres. Los divorcios, los nacimientos fuera del matrimonio, generan inestabilidad y afectan a los hijos. Aunque los padres permanezcan juntos, trabajan mucho, tienen poco tiempo para dedicar a sus hijos, y ese vacío muchas veces lo llenan las malas compañías. Antes había que ir a buscarlas en el barrio, había que salir de la casa, ir a buscar al mal amigo fulano, mengano, sultano, mal amigo en el sentido de que personas con vicios, ¿verdad? O de mala influencia, ahora, ¿verdad? O de mala influencia, exacto, quizás. Malas influencias, exacto. Ahora estas malas influencias están a un clic de distancia, están en casa, están en la computadora del chico, en el celular del chico. Las ideologías y las modas invaden los hogares a través de las pantallas, a través de las redes sociales, y con frecuencia, con mucha frecuencia, que es lo que pasa, lo que muestra la serie Adolescencia, porque el asesinato viene a partir de ahí, de unas conversaciones que tenía este chico en las redes sociales, y bueno, y llevan a confundir a los chicos lo real con lo virtual. Están inmersos en lo virtual y confunden la realidad. Algunos de estos chicos, bueno, padecen graves problemas de autoestima,
de depresión, de ansiedad, caen en las drogas, en el alcohol, padecen trastornos alimenticios, otros son víctimas de hipersexualización desmadrada, de acoso en línea, muchos son adictos a las pantallas, seguramente tú has tratado algunos de estos temas en tu programa. Y el drama es que muchos padres no saben dar a sus hijos otra cosa que esa cultura posmoderna en la que están inmersos, y en el mejor de los casos intentan brindarles una educación similar a la que recibieron ellos, pero adaptada a los tiempos. Porque bueno, porque hay que ser políticamente correctos, porque no hay que chocar con el ambiente, etc. ¿Qué significa esto de adaptarse a los tiempos? Bueno, dejar de creer en Dios, rechazar la existencia de una moral objetiva que dice que está bien y que está mal, creer que todo es relativo, quitar importancia a la tradición, a la historia, porque solamente importa el progreso, ser menos rígidos, más permisivos, bueno, toda una serie de cosas que es la que deriva en la educación que los chicos tienen hoy, ¿verdad? Sí, y es cierto que los padres nos hemos vuelto quizás más permisivos, ¿no?, frente a estas situaciones, pero la cultura y el medio ambiente es aún más permisivo. Hay todo un florecimiento y un factor predisponente que viene de las redes sociales, viene de los conceptos ideológicos que se transmiten, que se tratan de imponer. Así que, bueno, todo este cambio cultural ha producido consecuencias, ¿verdad?, en las nuevas generaciones. ¿Qué nos podés decir de todo esto? Bueno, sí, a ver, yo soy modelo 64. Yo creo que tenés algún año más que yo, pero no sí, mucho. Sí. Somos más o menos de la misma época. Y tú seguramente recordarás, y muchos de los oyentes que tengan más o menos esta edad, recordarán que en los años 60 todavía la familia y la sociedad más o menos estaban de acuerdo en que el matrimonio era algo bueno y que el concubinato y el divorcio era mejor evitarlos, por ejemplo, ¿no?, por poner uno de 1000 ejemplos. En ese entonces, lo que no enseñaba la familia, muchas veces te lo enseñaba el ambiente, te lo enseñaba la sociedad, incluida la escuela. La familia, la escuela y el ambiente, en aquella época, iban más o menos en la misma dirección. Uh-huh. Hoy la familia pesa muy poco en la educación de los hijos, y el ambiente y la escuela, que es lo peor, por lo general, no solamente no suplen ni suman las enseñanzas de la familia, muchas veces van en sentido contrario, y a menudo avasallan los principios y las virtudes que se tratan de inculcar desde la familia, sobre todo si se trata de una familia cristiana. Y a ello se suma, como bien decías, también la influencia fortísima de ese microambiente, podríamos decir, de las redes sociales, en las que los adolescentes quedan atrapados como peces. Sí, es muy cierto lo que estás diciendo, Álvaro, y es un tema de preocupación, sin lugar a dudas, porque en una escuela, en un sistema educativo tan tradicional como es nuestro país, particularmente estoy hablando ahora del Uruguay, donde es gratuita, donde es obligatoria y donde es laica, lamentablemente hoy hay influencias ideológicas muy fuertes en nuestro país, donde realmente avasallan un sistema en el cual a veces los padres no estamos de acuerdo con un tipo de enseñanza que se transmite, y se transmite de una manera agresiva, de una manera totalitaria, de una manera doctrinaria. Y yo creo que la pregunta entonces con todo esto es, ¿te parece que es posible que nosotros debamos incrementar la influencia que tienen los padres, que tiene la familia en la educación de los hijos? ¿Y cómo limitar esa influencia del medio ambiente? Porque hoy tenemos que reconocer que los padres o los tutores de los menores tenemos que tener un rol mucho más protagónico de lo que antes se nos exigía. Hoy se nos exige tener un protagonismo mucho mayor, porque si no lo hacemos nosotros, hay otros que están en la puerta esperando que nuestro hijo llegue para poder cambiar su cabecita y poder poner en mente y en cultura el pensamiento impuesto, el pensamiento que quieren transmitir. Sí, a ver, yo creo que ante todo, creo que es posible, pero ante todo creo que es muy,
muy necesario tratar de influir, de incidir en la educación de los hijos, mucho más los padres, preocuparse mucho más, tratar de dedicarle tiempo a pensar cómo, y bueno, porque, como decía, en los años 60, los hijos todavía eran algo así como unas plantas tropicales que estaban cultivadas en el trópico. Pero hoy, criar hijos es más o menos como cultivar plantas tropicales en la Antártida. Si no las proteges del ambiente que las rodea, corren el riesgo, muchas de las almas de estos niños y adolescentes, de morir. Porque incluso en la escuela reciben, como bien decías, lamentablemente, influencias negativas. El adoctrinamiento en ideología de género es un hecho irrefutable en muchos centros educativos públicos, pero también incluso algunos privados. Sí, es cierto, sin lugar a dudas. Pero qué bueno lo que dijiste, Álvaro, ¿eh? Plantas tropicales cultivadas en la Antártida. Entonces, eso nos está hablando de protección, de una protección del medio ambiente, en una planta donde quiere crecer, necesita crecer, y que los padres estamos de acuerdo, en un medio tropical, está creciendo con influencias, con temperaturas muy bajas, en el cual esa planta no va a poder resistir. Entonces la pregunta que yo te hago es ¿cómo podemos proteger a esos chicos en medio de toda esta incertidumbre en la cual estamos viviendo? Bueno, se necesita un fuerte compromiso y una fuerte decisión y por supuesto se necesita un esfuerzo muy grande de los padres. Es indispensable, entre otras cosas, que los padres traten de adquirir una muy sólida formación humana y por supuesto cristiana, si son creyentes, sobre todo, además, para poder evaluar qué le están enseñando en la escuela a los chicos. Es importante además que los padres traten de vivir ellos mismos las virtudes humanas, porque los hijos aprenden del ejemplo de sus padres. Y por supuesto, hay que dedicar todo el tiempo posible a los hijos. Tener hijos para después no dedicarles tiempo y dejar que se críen por ahí es matarlos prácticamente, ¿no? Matarles su alma. Incluso también hay grupos, por ejemplo, conozco grupos de padres que han fundado colegios para asegurarse controlar ellos mismos la educación de sus hijos, grupos de padres que se juntan para salir del campamento. Bueno, hay un montón de iniciativas que se pueden hacer porque hay gente que las está haciendo. Sí, y a tal extremo llega esta situación preocupante, Álvaro, que muchos educan a sus hijos en su propia casa. Nuestro país no tiene todavía esa habilitación, pero sabemos muy bien de que yo he hablado con padres fuera del país, fuera de nuestro contexto uruguayo, y han dicho, no, yo a mis hijos los educo yo, tengo los libros, tengo los horarios, tengo las situaciones porque entiendo de que esta es la mejor manera. Ahora, tú dijiste algo interesante, que yo no tengo mucho conocimiento y quiero que me lo digas, a ver, es interesante eso que dijiste, que los padres se juntan para fundar colegios. ¿Qué proyecto conoces, Álvaro, en cuanto a esto? Porque, bueno, la preocupación llega a tal grado que dicen, bueno, pero vamos a juntarnos y poder enseñar a nuestros hijos aquello que nosotros entendemos que deben enseñarse, que debe formarse. Porque una cosa son los libros y otra cosa es la formación. Entonces, cuando tú vas a un colegio donde no solamente te enseñan aritmética o te enseñan geometría, sino que te enseñan ideologías, entonces la preocupación es enorme, porque no compartimos esa ideología. Entonces tenemos que buscar alternativas. Y yo creo que no está mal si hay padres que toman iniciativas. Ahora, ¿cómo es eso? Contame un poquito. Mirá, a ver, primero, lo de la educación en casa, si querés un día hacemos un programa entero, porque incluso cuando estuve en INAU estuve involucrado con todo el tema de los menonitas que surgió en Florida. Sí. Pero es un tema interesantísimo, pero bueno, podemos hablar en otro momento. A mí me parece una cosa fantástica.
se hace en otros países y bueno, se puede... Sí, acá no está permitido, solamente un paréntesis. Está pero permitido. En realidad, a ver, sí. perdón, en realidad con la LUC se Sí. permitió, porque el artículo 7 de la Ajá. LUC dice que los padres tienen que procurar, los padres o tutores tienen que procurar, a ver, la redacción no es textual porque no tengo el texto enfrente, pero el concepto es, tienen que procurar que sus hijos sean educados, pero no dice, al contrario de lo que decía la ley anterior, que deban ser institucionalizados para ser educados. Ajá. ¿No? Entonces, bueno, esa es una... Pero si querés, ya te digo, podemos hacer un programa entero sobre esto. Porque Sí, con mucho gusto, Álvaro. Pero bueno... porque en Uruguay, en nuestro país, por lo menos, no tenemos mucha experiencia con respecto a esto. Entonces... sí. Exactamente, prácticamente toda la experiencia está afuera. Exactamente. Pero bueno, el tema de los padres que se juntan para fundar colegios, bueno, acá hay alguna iniciativa, también en el exterior sé de algunas iniciativas, y bueno, a ver, los padres deciden tomar ellos el control de la educación de sus hijos. Y bueno, porque saben que de enviarlos a la escuela pública o incluso a algunos colegios privados, como decía, es muy difícil que los eduquen poniendo el foco en el bien, la belleza, la verdad, los valores y los principios, sobre todo los principios en los que los padres quieren fundar la educación de sus hijos, que tienen todo el derecho del mundo. Aquí esto está consagrado en el artículo 68 de la Constitución de la República. Quien quiere lo puede leer. Uh-huh. Sí. Quienes lideran estos proyectos educativos, bueno, saben además que es difícil entrarle hoy a los jóvenes con argumentos hablándoles directamente a la razón. Y por eso tratan de entrarles por los sentidos, por el corazón, poniéndolos en contacto directo con la realidad. Sí, y concretamente, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo es en la práctica esto? Bueno, algunos tratan de hacer algo parecido o seguir por lo menos los principios rectores de una experiencia educativa que fue un programa de Humanidades Integradas que llevó adelante un profesor con otros dos colegas. Este profesor se llamaba John Senior y llevó adelante un programa de Humanidades Integradas en la Universidad de Kansas en los años 70. Senior fue un profesor de literatura que en un principio fracasó al tratar de explicarle a sus alumnos algunas verdades fundamentales, argumentando desde la razón. Empezó a probar con distintos sistemas y terminó concluyendo que a sus alumnos universitarios tenía que darles libros infantiles para después poder llegar poco a poco a que pudieran leer los clásicos y entenderlos. Y tuvo éxito en su programa. Bueno, de ese programa también podríamos hacer otro, sí. otro programa, porque escribí algún artículo también sobre esto. Bueno, alguien se preguntará, ¿por qué es tan importante que los jóvenes lean los clásicos? Bueno, porque la lectura fomenta la imaginación y los clásicos nos hablan de forma magistral y bellísima acerca de la naturaleza humana. Y ese regreso, ese retorno a la naturaleza humana es una forma de recuperar ese concepto tan importante a través de los libros y de libros que son tremendamente atractivos y en muchos casos divertidos, como incluso es el caso del Quijote, que a uno le parece, Quijote, un libro serio, es muy divertido el Quijote. ¿Sabes, Álvaro? Mira, Álvaro, sabes que el tiempo se nos está yendo, pero yo no quería dejar este programa y quiero llevarte, si me permitís, a otro punto, porque me hablas de la lectura, me hablas de los libros, pero hoy tenemos que hablar, y no podemos terminar este programa sin mencionar el impresionante tiempo que hoy pasan nuestros adolescentes y jóvenes frente a los dispositivos móviles, a los dispositivos digitales. Y esto, bueno, nos habla de una realidad que no podemos negar. Hay un libro, y seguramente tú has sentido el libro La generación ansiosa, donde el autor levantó un polvo tremendo en los Estados Unidos cuando en el año 2023 o hace poco tiempo, alrededor de ese año, lanzó una publicación donde decía que en un estudio señalaba que desde el año 2010 hasta ahora los aumentos de suicidio, angustia, depresión y ansiedad en adolescentes había aumentado vertiginosamente y él le atribuía a las redes sociales. ¿Qué podés decir de este problema tan serio
que estamos viviendo, que somos testigos y que hoy los jóvenes han transportado, han trasladado su vida social a su vida virtual, su vida real a su mundo digital. Y esto ha traído y trae consecuencias negativas, como las estadísticas, que no mienten, evidencian que los adolescentes hoy están sufriendo un tiempo muy especial como consecuencia de las redes sociales. Y mira, a ver, yo ese libro que mencionás no lo conocía, pero sí he leído un par de libros que van prácticamente en el mismo sentido, que son muy recomendables. Uno se llama Educar en el asombro y el otro se llama Educar en la realidad, de una canadiense que vive en España, está radicada en España actualmente, que se llama Catherine Lecuyer. No, incluso ese autor, el autor del libro que yo te digo, Álvaro, dice sí, que un menor de 14 años no puede tener y experimentar redes sociales. Menor de 14 años, fíjate. Mirá, esta señora, Catherine Lecuyer, dice algo más todavía. Dice, los CEO, los gerentes, los grandes, los managers, los gerentes de las grandes compañías de Silicon Valley, no le dan celular a sus hijos. No les permiten entrar en las redes sociales a sus hijos, no les dan celulares, no los educan con pantallas. Sí, había sentido eso. Dice algo. Eso dice algo porque son los que saben. Exacto. Bien, a ver, el punto acá, me parece, para resumir todo muy sucintamente, es cambiar, yo lo he escrito en algún momento con estas palabras, cambiar las pantallas por las estrellas, dejar de lado las pantallas y llevarlos a ver las estrellas, dejar de mirar para abajo y empezar a mirar para arriba. Contacto con la naturaleza, contacto con el campo, con los animales, con el mar, con las estrellas, con la lluvia, con la nieve, con el calor, con lo que sea, pero experiencias reales. Para aclarar los conceptos, tienen que ir a la realidad. Para estimular la imaginación, tienen que ir a la realidad. Para pensar en la belleza, la bondad, la justicia en abstracto, primero tienen que tener la experiencia y la imagen de la cosa concreta. La belleza de un arco iris, la bondad de una madre, la justicia de un padre. Es a través de la naturaleza, de lo visible, como se llega al conocimiento del invisible. Un niño no puede admirar al creador hasta que no admira las cosas creadas por el creador. Y hoy, ¿qué pasa? Hoy tenemos al hombre y a los niños y a los adolescentes admirados y asombrados por las cosas que crea el hombre, y nadie parece asombrarse ya por esa naturaleza creada por Dios. Hay que llevarlos a la naturaleza, hay que llevarlos a la realidad, que tengan contacto con la naturaleza, que pasen tiempo en la naturaleza, que pasen tiempo en la playa, en el bosque, pero tienen que salir de las pantallas y volver a la naturaleza, porque si no, hay además, comentaba, algunos de estos padres, de estos grupos de padres, además de fundar colegios, arman grupos de amigos, padres con hijos, y se van de campamento y salen a navegar en canoa, o salen a andar a caballo por el campo, se reúnen en torno a un fogón, en carpas. Algunos incluso, pueden invitar o invitan a un sacerdote para que celebre la misa, entonces también tienen una parte espiritual. Bueno, además de formativo, divertido, esto también sirve para fortalecer las relaciones entre padres e hijos. Y toda distracción sana que aparte a los hijos, a los niños y a los adolescentes de las pantallas es positiva y es deseable. Bueno, Álvaro, nuestro tiempo ha finalizado. Excelente tu exposición, excelente tus explicaciones. Te agradecemos mucho por tu participación y por tu tiempo y también por ser experto en estos temas, y volvemos a repetir que en este momento, en este instante, Álvaro Fernández ha sido experto en este tema y nos ha compartido. Amables oyentes, un gusto estar con ustedes. Queremos invitarles a que puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube, a que puedan comunicarse con nosotros, a que puedan dar sus opiniones, que puedan dar vuestras sugerencias para que nosotros también podamos responderles de acuerdo a vuestra necesidad. Pero también queremos decirle que si se quisieran comunicar con Álvaro Fernández y con cada uno de aquellos profesionales que semanalmente están con nosotros, puede hacerlo a través de nuestro intermedio. 091 99 1210. Si usted está en el exterior, tiene que discar o nombrar o citar
ticlear, como se dice ahora, el más 598 y estaremos comunicados con usted. Muchas gracias por estar con nosotros y nos volveremos a encontrar en nuestro próximo espacio de conversaciones vitales. Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM.